Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de algo. Están hablando de el eclipse del 13 de julio de 2018. Pero les voy a contar una cosa, eso es un eclipse parcial, es igual que sucede todos los meses o no, sucede 13 veces al año en donde hay un eclipse parcial, o sea que aquí no hay un aspecto fuerte que se vaya a manejar de una forma rara o algo así. También vamos a ver que sí se va a presentar un eclipse el 27 de julio, vamos a mirarlo acá, en donde la luna se va a colocar roja, pero esto va a suceder es más o menos en el África, en el Asia o algo así, no va a suceder en ninguna parte eh, de Latinoamérica o algo al respecto. Vamos a ver precisamente el eclipse. Como les digo, no voy a mirar desde el 13 porque eso es lo que sucede todos los meses y inclusive 13 veces al año suceden los eclipses parciales y eso no tiene una relevancia tan fuerte, pues lógicamente donde le caiga a uno el sol y la luna, pues lógicamente que va a generar algún tipo de actividad, pero tampoco es algo agresivo, ni malo, ni explosivo, ni de choque. Este eclipse que va a suceder es un eclipse lunar que va a suceder el 27 de julio. Me parece importante porque sí vamos a tener una connotación muy grande. Vamos a tener aquí, les voy a sacar todos los planetas. Vamos a tener acá la luna totalmente opuesta a Acuario. Entonces va a generar, como les digo, más hacia África, Asia y la parte superior de Europa, más o menos hacia Rusia, China y bueno, todo el Asia. Entonces, ¿qué se activa? Se activa de que el Sol va a estar opuesto a la Luna. Estamos hablando del Sol en Leo. El Sol en Leo, entonces tiene que ver con todo lo que hace relación la clase alta, todo lo que tiene que ver con los presidentes, todo lo que tiene que ver con la gente que ocupa puestos muy importantes. Aquí vamos a tener un aspecto de choque, de pelea, porque es como si la gente les fuera a reaccionar por los malos manejos que ellos mismos hacen o las cosas que no se generan de una forma adecuada o simplemente porque la gente se va a dar cuenta de que hay situaciones en donde ellos no están no digamos capacitados, sino que no están a favor de la comunidad, del pueblo, del grupo. Acuérdense en que Acuario es el mejoramiento hacia la sociedad, hacia el público, hacia la gente, todo lo que tiene que ver con la era acuariana. Acuérdense que hablamos de ecología, hablamos de el cambio climático, hablamos de energías eólicas, todo este tipo de situaciones y de pronto se van a comenzar a tomar otra serie de decisiones que no están bien definidas al respecto. Es una época donde el grupo, la gente o el público va a salir a protestar, va a salir a pelear. Precisamente este Marte se va a devolver incluso a Capricornio, entonces vamos a estar actuando un poco en contra de todo lo que tiene que ver con políticas de gobierno o el gobierno en sí mismo, que no vamos a estar totalmente de acuerdo. Vamos a colocar acá un aspecto, a ver, vamos a colocar los tránsitos. Marte se va a devolver hasta el mes de 27 de agosto de este año. Entonces, pues la gente va a entrar a chocar un poco con las políticas que se van a dar y máximo 26-27 de agosto. Vamos a tener acá un tránsito de Saturno, Plutón
y Marte por el signo del Capricornio. Entonces estamos hablando de que Saturno tiene que ver mucho con tomar decisiones, mirar nuevas posibilidades a nivel de gobiernos o lo que se está manejando. A muchos países les van a colocar muchísimos impuestos, o es una época que se vienen muchos impuestos. Este Plutón, pues la gente lo quiere involucrar, o las personas que hablan de astrología y tal lo quieren involucrar como algo muy pesado, pero esto es un proceso más de generación. Plutón dura caminando por el signo de Capricornio 16 años. Plutón tiene que ver con manejar miedos, complejos, traumas, timideces, bloqueos y todo este tipo de temas. Entonces no lo podemos tomar como que son desastres como tal, pero sí podemos decir que Marte, cuando se acerca, genera cierta serie de compromisos a nivel de cosas de la naturaleza. Entonces podríamos decir que sí se podría dar algo en el sentido en que se pueden dar situaciones a nivel de la Tierra, o sea, cosas como fuerzas de la naturaleza, como temblores, volcanes, tsunamis, todo esto porque Marte y Plutón rigen a Escorpio, que es el signo que maneja el sexo y la muerte. Si estamos hablando de muerte, pues estamos hablando de situaciones donde se pueden presentar procesos de la naturaleza muy complicados. Si estamos hablando de sexo, pues Capricornio tiene que ver mucho con la parte de restricción. Entonces, pues mucha gente en el planeta se está quejando de que nosotros los hombres ya no somos tan hombres, o la parte sexual ya se está bajando o está perdiendo un contexto muy grande en el sentido de esa fuerza, de esa energía que se supone que debemos manejar. Si estamos hablando de Saturno, pues les vengo diciendo que esto tiene que ver con impuestos. Entonces ahorita todo se va a venir a razón de cosas de procesos de impuestos y todo este tipo de temas. Si seguimos hablando, pues los países que tengan que ver con su independencia en Leo, en Acuario, Escorpio y Tauro, pues vamos a tener que tener un poquito de cuidado con las fuerzas de la naturaleza. Pero algo que me parece importante es que Saturno se encuentra en Capricornio. Entonces Capricornio rige todo lo que tiene que ver con tierra y principalmente con gobiernos. O sea, la gente se va a ir un poco en contra de los gobiernos de los siguientes países. Los países que sean Capricornio o que cumplan más o menos del 20-21 de diciembre al 20 de enero, los países que cumplen entre junio 21 a julio 2021, también porque parece que hemos elegido mal. De igual manera los países Libra, que van más o menos desde el 21 de septiembre al 20-21 de octubre, y de igual forma todos los que cumplen entre el 21 de marzo al 20-21 de abril. Entonces ahí es donde vamos a ver como una revolución, un choque, un conflicto, una pelea. A nivel planetario, pues todo se va a generar que el eclipse sucede entre la casa número 8 y la 2. Entonces todo lo que tiene que ver con economía va a generar un aspecto de conflicto. Entonces vamos a cambiar los tratados, vamos a cambiar un poco la forma en que estamos manejando los negocios, porque no es un proceso claro, y esto nos puede llevar incluso a hablar otra vez de guerras y tal. Pero yo siempre le he dicho que el mundo se está acabando desde que el hombre como tal está hablando, interpretando, escribiendo, pero fíjese que nunca pasa nada en el sentido de que se termine acabando la humanidad,
porque eso es lo que nos venden a toda hora. Ya se cansa uno, desde la Biblia hasta acá. Bueno, en la época de la Biblia eso era cada 100 años, pero ahora resulta que por internet el mundo se acaba, bueno, hace 10 años era cada 6 meses, ahora es cada mes, incluso ahorita estamos manejando de que cada 15 días se está acabando el mundo y el mundo pues no va a generar ese tipo de concepto. Si miramos también otra serie de posicionamientos, vamos a encontrar que todo está centrado en la parte económica. Al fin y al cabo eso es lo que mueve al mundo. La política, pues la gente ya no le está creyendo, la gente va a comenzar a sumar de una forma diferente o buscando otra serie de procesos. Bueno, digamos que el eclipse sucede entre Acuario y Leo. Acuario pues rige las fuerzas de aire, entonces todo lo que tenga que ver en la naturaleza con el aire, como son los huracanes, pues son cosas que van a comenzar a mover mucho. Lo que tenga que ver con el sol, entonces entraríamos a analizar un poco la parte que hace relación a procesos muy fuertes a nivel de sequías en muchos lugares o de mucho calor. Eso podría generar conflicto con muchas personas, o se pueden morir muchas personas por las oleadas de calor, pero también vamos a hablar de volcanes, que eso tiene que ver tanto con Escorpión como con Tauro, y terremotos, pues al fin y al cabo los volcanes y los terremotos están como muy conectados. Ese sería un poco el principio. El eclipse precisamente va a durar 1 hora 43-44 minutos. Eso a nivel astrológico más o menos manejaría 1 o 2 años. Entonces en los próximos 2 años se va a mover mucho esos procesos que tienen que ver, como les dije antes, a nivel de aire, o sea, huracanes, a nivel de Tauro. Bueno, Tauro y Escorpio pues rigen la parte de las fuerzas de la naturaleza. Es más, en la antigüedad en Grecia hablaban del toro iracundo, que eran los terremotos, y también hablaríamos aquí del martillo de Dios. Pues yo no voy a hablar de que el martillo de Dios sean que nos van a caer meteoritos, pero pues se supone que esa es la representación gráfica, pero sí que veremos situaciones anómalas en el cielo, como pueden ser cometas o cosas así que van a estar pasando. Tauro rige el dinero, entonces pues a nivel de la bolsa de valores pues se van a presentar situaciones en donde muchas empresas van a entrar en quiebra o no se va a generar un proceso muy claro en ese sentido, y esto va a generar conflicto pues a nivel de países por la misma situación. Parece que todo lo que tiene que ver con minas, energía, petróleos, ahorita se va a volver muy importante a nivel de todos los países. Espero que los países no comiencen a vender sus, ¿qué te digo?, propiedades, porque, por ejemplo, aquí en Colombia ya se está hablando de que van a vender Ecopetrol y todo el proceso minero va a cambiar, y eso sería un exabrupto, sería algo muy complicado para futuro. Si estamos mirando de Leo, pues Leo tiene que ver precisamente con los gobiernos, tiene que ver con la parte de cómo se hablan las personas, y esto nos indicaría que podría manejar a nivel de procesos de conflicto. Entonces esperemos que no se den todo ese tipo de temas. Vamos a colocar acá más o menos un poquito el eclipse para cada uno de los signos. Entonces, si estamos hablando de Sagitario, Sagitario tiene que analizar dos cosas a nivel del eclipse del 27 de julio de 2018, que es el que más fuerza hace, porque Marte
cada más o menos 15 a 20 años se acerca mucho a la Tierra, pero cada 20.000 años se acerca más, y eso es lo que va a suceder. Entonces Marte es como un detonante. Lo tiene que ver en la parte del dinero. Entonces los Sagitarios vamos a tener que trabajar un poco la parte del dinero, cómo la estamos gastando o cómo estamos proyectando esa parte a nivel de dinero, porque puede que nos estemos aventurando a gastos innecesarios y eso habrá que tener un poco de cuidado. De igual forma, pues es una época donde se va a ir mucha gente que ya no tiene que estar con uno. Parece que se cerrara un ciclo y comenzáramos un proceso nuevo, porque en esta época nos van a quitar lo que ya no debe seguir con nosotros, como son personas, situaciones de trabajo, procesos de vida, y ese sería un poco como el concepto o el manejo que se daría. Si estamos hablando del signo del Capricornio, estaríamos analizando un poco todo lo que hace relación a la parte de pareja y lo que tiene que ver con sociedades comerciales y la forma en que nos estamos relacionando con los demás. Incluso es una época para analizar un poco los temas que tengan que ver con cambios de casa, ciudad, país, e incluso un poco lo que tenga que ver con la parte de salud, en la parte de estómago, huesos, piel, dientes, pero sí se ve que van a tener que estructurar, aclarar, o se va a ver un proceso de estructuración a nivel de parejas, o incluso puede ser que se presenten oportunidades en donde ustedes tengan que viajar y la pareja se quede sola, y esto va a generar un cambio más hacia adelante. Si miramos un poco la parte de las personas de Acuario, pues las personas de Acuario van a tener que analizar o mirar un poco lo que tiene que ver con la parte de trabajo y salud. A partir del eclipse pues se pueden presentar cambios a nivel del trabajo. Entonces pues lo único que yo les diría es que es una época de prepararse más, y también es una época como para expresar, comunicar, dialogar, y esto nos podría ayudar bastante para generar cambios a nivel de ese tipo de aspecto. Si estamos hablando de salud, pues habría que trabajar la parte digestiva, el sistema circulatorio que siempre lo rige Acuario, y van a estar un poco preocupados por la parte de prevención en la parte de salud. Ese sería como el concepto de lo que se manejaría para el eclipse, o lo que abre el eclipse por los próximos 2 años. Si estamos hablando del signo de Piscis, el signo de Piscis pues se va a concentrar básicamente en todo lo que tiene que ver con los hijos, y también todo lo que tiene que ver con las amistades, el grupo, la gente que los rodea. Es una época donde vamos a tener que abrir los brazos para que se vaya la gente que ya no tiene que seguir con uno y llegue la gente nueva que ha de llegar. Ese sería como el punto fuerte que se entraría a tomar. Esta también es una época para salir, pues digamos que pueden presentarse admiradores y tal, pero puede que uno no tenga una claridad con ese tipo de personas, porque de pronto no llenan lo que uno quiere manejar. Si estamos hablando de las personas de Aries, el Sol pues lógicamente va a comenzar a caminar por la casa 4 y la Luna por la casa 10. Estaríamos hablando de cambiar de casa, ciudad, país, o que se van a presentar cambios
a nivel de la estructura de familia como tal, como pueden ser padres o como puede ser estructura familiar, en donde le vamos a dar un enfoque un poco diferente. Habrá que tener un poco de cuidado que no nos llegue terceras personas, sobre todo las personas que tienen pareja, y los que no la tienen, pues ese será un momento muy agradable para que lleguen. Y de igual manera lo que tenga que ver con el trabajo, pues van a tener que tener un poquito de paciencia. Se van a dar cambios bastante fuertes a nivel de ese trabajo, porque puede haber o demasiado trabajo, o se pueden presentar oportunidades para ir a otro trabajo, pero les digo que tienen que tener cuidados en la forma en que se relacionan con los jefes para no chocar. Si estamos hablando para Tauro, pues el eclipse más o menos va a suceder en la casa de los hermanos. Todo lo que tiene que ver con publicidad, prensa, radio, televisión, transportes. Entonces pues yo les diría que sería un buen momento para ajustar la relación con los hermanos, para darle un enfoque diferente y tratar de no chocar, porque ahí se podría presentar una situación un poco pesada. Si están pensando en comprar cosas que tengan que ver con transportes, pues es un momento en que yo les diría que analicen muy bien qué es lo que van a comprar, sobre todo pues que vayan, si es un vehículo, que vayan al tránsito y analicen cómo están los papeles del carro, si es de segunda mano, cómo está la parte de motor y todo este tipo de cosas, porque puede que no estén bien. Y si estamos hablando de cosas nuevas, pues yo les diría que se puede demorar un poquito más en salir de lo que le dicen a ustedes que se va a demorar. Si estamos hablando de viajes, pues yo les aconsejaría que este sería un momento de no hacerlo. Esperen más o menos hacia septiembre, octubre, y ahí se podría generar un proceso más benéfico para ustedes. Si estamos hablando pues del signo de Géminis con la parte del eclipse, pues yo les digo que se va a activar todo lo que tiene que ver con la parte de dinero, pero pues lógicamente vamos a tener aquí un aspecto donde vamos a hacer cambios de trabajo, vamos a cambiar la forma en que generamos dinero. Y también es una época donde se puede activar que de pronto tengamos que cerrar ciclos con personas que ya no deben estar con nosotros. Ese sería un poco el aspecto a manejar. Si vamos a hablar ahora del signo de Cáncer, es una época donde vamos a coger como un nuevo proceso, vamos a reimpulsar la vida, vamos a darle como otro nuevo concepto. A muchos se les puede presentar como un giro de 180 grados, donde vamos a cambiar la forma de pensar, el look que tenemos, cambiar de casa, ciudad, país, la forma en que estamos viendo la parte del reconocimiento a la labor y mi profesión, y todo lo que tiene que ver con parejas. Eso es lo que impulsaría el eclipse del 27 de julio para ustedes. Ahora bien, si hablamos de Leo, pues esta es una época donde vamos a tener que cerrar procesos oscuros que ya traemos de momentos pasados. Esto es una época donde vamos a tener que aclarar situaciones con relaciones pasadas, tanto a nivel de sociedades comerciales como emocionales. También es una época en que analicen muy bien el tipo de decisiones que van a tomar, porque a veces se pueden tomar decisiones un poco erradas. Si estamos hablando de trabajo, pues esta es una época donde se pueden cambiar procesos a nivel de trabajo. Acuérdense que el aspecto del eclipse
dura 1 hora 44 minutos. A nivel de astrología vienen siendo los próximos 2 años, en donde nos podemos pensionar, cambiar de trabajo, tal, pero también vamos a tener que cuidar un poco la parte de salud, columna, corazón, la parte neurológica e incluso un poco la parte de huesos, piel y dientes. Si hablamos un poco ahora del signo de Virgo, que es donde va a caer también, o donde va a caer el eclipse, habría que cuidar un poco pues la forma en que nos relacionamos con las demás personas, cómo dialogamos, cómo expresamos o cómo nos centramos hacia ellos, y también vamos a tener que cuidar mucho la parte de que nos relacionamos con los hijos, o es una época para que lleguen hijos, pero entonces habría que tener mucho control a nivel de la parte médica para que no vayan a suceder eventos así como raros. Si estamos hablando de hijos creaciones, pues yo les diría que esperen hasta el mes de noviembre para impulsar nuevos procesos, y también encontraríamos una etapa donde vamos a pensar en crear muchas cosas, entonces habría que analizar muy bien o tener una muy buena estructura para sacarlas adelante. Bueno, si estamos hablando de Libra, el eclipse sucede entre la casa 10, la casa 4. La casa 10 pues tiene que ver un poco el reconocimiento a la labor, mi profesión. Es una época para darle mucho impulso a todo lo que tenga que ver con esa parte profesional, abrir nuevas oportunidades, sobre todo con este Júpiter que se encuentra aquí en la casa 1. Entonces lo que tenga que ver con el extranjero, con estudios o con nuevas oportunidades hacia afuera, sería un muy buen momento para impulsarlo. Es una época en que van a tener que trabajar también todo lo que tenga que ver con el hogar, la estructura del hogar, la casa, los padres. Entonces muchas personas van a cambiar de casa, ciudad, país. Habrán otros que van a tener que analizar mucho la parte de la salud de papá, mamá. Incluso también se pueden presentar oportunidades como para cambiar de medios ambientes, que es como el aspecto fuerte que se hace. Bien, ahora, si hablamos un poco de la parte de Escorpión, pues se encuentra el Sol sobre la casa número 9, entonces habrán muchos que van a tener que viajar, habrán otros que van a tener que comenzar procesos diferentes a nivel de estudios, o es una época como para analizar, para dar charlas, seminarios, conferencias, hacer publicaciones, todo lo que tenga que ver con publicidad, prensa, radio, televisión, redes sociales, páginas de internet, se va a tener que impulsar bastante. La vida pues les está abriendo muchas puertas, sobre todo a partir del 10 de julio, y con más eficiencia a partir del 5 de septiembre, donde las cosas se van a ir acomodando. A tener un poco de cuidado con el manejo con los hermanos, para no entrar a chocar, para no entrar a pelear, que eso es algo que se podría presentar sobre esta época. Bien, si hablamos pues de Sagitario, pues eso ya lo dije al principio, que es donde comienza el eclipse. Entonces pues básicamente es lo que yo veo. Vuelvo y les insisto, el del 13 de julio es un eclipse parcial. Todos los meses, y como les dije, 13 veces al año tenemos eclipse parcial. No es un proceso tan fuerte, pero la gente lo trata, bueno, yo siempre he dicho que todo es un negocio, entonces todo el mundo quiere que, o hablan de que el mundo se va a acabar todas las semanas o este tipo de cosas, pero yo no lo veo como un proceso fuerte.
El del 27 de julio pues sí tiene un proceso más definido, pero no significa que vayan a ser cosas totalmente desastrosas. Entonces pues vuelvo y les digo, el mundo no se va a acabar y nos vemos en un próximo video. Pues por lo general todos los 21 monto las predicciones para cada mes. Un abrazo bien grande para todos.